La almohada bajo mi cabeza estaba empapada de las lágrimas que había intentado contener. Se me había cortado la respiración y un nudo en la garganta, tan denso que parecía a punto de desgarrarme el pecho. Fuera de mi agobiante rincón alquilado, que tanto anhelaba dejar, amanecía, tiñendo el cielo de tonos de un naranja doloroso y frío. Pero yo no veía esa belleza. Mis ojos, hinchados y rojos, estaban fijos en la pantalla parpadeante del teléfono, donde colgaba un mensaje enviado hacía apenas unos minutos, pero que ya había logrado poner mi vida patas arriba. Hijo, hemos puesto la casa a nombre de Manuel. Él la necesita más, lo entenderás. ¿Manuel? ¿Mi hermano menor? Las palabras, que parecían tan sencillas e inofensivas, resonaban en mi cabeza, rompiéndose en astillas, afiladas como el cristal. La necesita más, siempre él. Toda mi vida, desde la infancia, había estado impregnada de esa verdad tácita. Yo, Ignacio, el mayor, siempre fuerte, siempre capaz de arreglárselas. Y Manuel, el frágil, el que necesitaba protección, el que siempre la necesitaba más. Pero hasta este punto, hasta el punto de quitarme la casa que les había comprado a ellos, a mis padres, para que por fin dejaran de pagar alquiler, para que tuvieran su propio refugio seguro en Sevilla, la casa que yo, personalmente yo, había ganado, deslomándome en 2, a veces incluso 3 trabajos en Madrid, negándome a mí mismo todo, ahorrando cada céntimo para hacer realidad ese sueño. El sueño de que ellos, por fin, respiraran tranquilos. Recuerdo el día en que la vi por primera vez. No a Manuel, sino la casa. Fue hace unos 2 años. Vine a Sevilla un fin de semana para visitar a mis padres, que entonces vivían en un pequeño apartamento en el barrio de Triana, donde las paredes eran delgadas y el olor a humedad vieja se había impregnado en los muebles. Durante años se habían mudado de un lugar a otro, esperando cada vez que esta casa fuera la última. Pero la vida les deparaba nuevas pruebas y tenían que volver a empacar sus escasas pertenencias. Mi padre, José, un viejo carpintero con manos marcadas por el tiempo, que podían crear una obra de arte con la madera, pero no podían mantener la estabilidad financiera. Siempre decía, Ignacio, lo importante es que tengas un techo sobre tu cabeza. Nosotros ya nos las arreglaremos. Y esas palabras, dichas con tanto amor y un dolor tan punzante, se clavaron en mi conciencia. Y así, caminando por una calle estrecha, bañada en la sombra de los naranjos, inhalando el aroma del jazmín en flor, me encontré con ella. Una pequeña casa de 2 pisos con paredes blancas, cubiertas de bugambillas, con un tejado de tejas rojas y un patio diminuto donde se podían poner un par de sillas y tomar el café de la mañana. No era perfecta, necesitaba reformas, pero en ella se sentía vida, potencial. Miré dentro. Techos altos, habitaciones luminosas, e inmediatamente imaginé a mi madre, Isabel, extendiendo sus hierbas en la cocina, a mi padre leyendo el periódico en la sala de estar, y en el pequeño dormitorio del segundo piso, su cama, su tranquilidad. Y tomé una decisión. Sin consultar a nadie, empecé a trabajar aún más duro. Los días se fusionaban en semanas, las semanas en meses. Me negaba viajes con amigos, ropa nueva, cualquier pequeño capricho. Mi nevera casi siempre estaba vacía, pero la cuenta bancaria crecía lenta pero constantemente. Mis colegas en el banco, donde trabajaba como analista junior, bromeaban conmigo, llamándome tacaño, pero yo solo sonreía. No conocían mi motivación, no sabían que cada euro ganado no era solo un número, era un ladrillo para el futuro hogar de mis padres. Cuando la suma se acumuló, no podía creer mi felicidad. Era increíble, como si hubiera llegado a la cima de una montaña con la que había soñado toda mi vida. Los llamé a ellos, a mis padres, y con voz temblorosa pronuncié las palabras que había soñado decir durante años. Mamá, papá, les compré una casa. Su reacción fue invaluable. Mi madre lloraba al teléfono, y mi padre, normalmente reservado, apenas podía contener el temblor en su voz. Vinieron a Madrid para firmar todos los papeles. Recuerdo cómo me abrazaron, cómo mi madre me acarició la mejilla, sus ojos llenos de orgullo y ternura. Mi niño, mi Ignacio, siempre ha sido nuestro pilar, susurró ella.
y esas palabras me reconfortaron hasta lo más profundo del alma. Juntos fuimos a Sevilla para ver la casa. Mi madre exclamaba de alegría, examinando cada habitación, planeando dónde poner cada cosa. Mi padre, con aire de negociante, recorría el terreno, calculando qué se podía hacer con el jardín. Manuel, que entonces vivía en Sevilla y se ganaba la vida con trabajos ocasionales, también vino. Parecía un poco perdido, como si no entendiera del todo lo que estaba pasando. Pero yo no le presté atención. Mi corazón estaba lleno de luz. Imaginaba lo felices que serían allí. Cómo verían los amaneceres en su propio patio. Cómo su vida por fin encontraría la paz. Pasaron varios meses. A menudo los llamaba, preguntaba cómo estaban, si todo iba bien en la casa. Siempre respondían que todo era maravilloso, que les gustaba mucho, que por fin se sentían en casa. Manuel, según ellos, empezó a venir más a menudo, a ayudar en la casa, a arreglar cosas, a cuidar el jardín. Eso me alegraba. Siempre quise que mis hermanos y yo estuviéramos unidos, que fuéramos una familia fuerte. Con Manuel siempre habíamos tenido una relación complicada. Él era el menor. A menudo se enfermaba de niño. Exigía más atención. Yo, como el mayor, siempre me sentí responsable por él, pero al mismo tiempo, resentido, desfavorecido. Pero traté de olvidarme de eso. Después de todo, lo más importante es la familia, ¿no? Y ahora este mensaje. Solo unas pocas palabras, pero como un rayo, me atravesaron el pecho. Arrojé el teléfono a un lado, incapaz de mirarlo. La habitación dio vueltas, y las paredes, al parecer, comenzaron a estrecharse. Me faltaba el aire. Salté de la cama, sintiendo la adrenalina corriendo por mis venas. Quería gritar, romper algo, liberar ese torbellino de emociones que me desgarraba. No, esto no puede ser. Es un error. Me susurraba a mí mismo, pero en algún lugar de mi alma ya sabía que no era así. Ellos no bromearían con algo así. Marqué el número de mi madre. Los timbres, largos, lentos, parecían una eternidad. Finalmente, contestó. Su voz era baja, como si estuviera lejos. ¿Mamá? Mi voz temblaba. ¿Qué significa esto? ¿Qué mensaje? Se hizo el silencio. Un silencio largo y tortuoso. Escuché su respiración pesada. Ignacio, comenzó ella, y su voz estaba llena de tanto dolor que mi corazón se encogió. Nosotros hemos puesto la casa a nombre de Manuel. ¿Por qué? No pude evitar el grito. ¿Por qué, mamá? Yo la compré para ustedes. Trabajé como un poseso para que por fin vivieran tranquilos. ¿Y ustedes? ¿Ustedes simplemente se la dieron a él? Hijo, por favor, no grites. Su voz se quebró en un susurro. Era necesario. Manuel se metió en grandes apuros. Se enfrentaba a una pena de prisión, y la única manera era demostrar que tenía propiedades, que no era un desamparado. Me dejé caer al suelo, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban. Prisión, propiedad, mi casa. ¡Qué apuros, mamá! Intenté hablar con calma, pero la voz me temblaba. ¿Por qué no me dijeron nada? Se metió con malas compañías. Ignacio, sollozó ella. Se endeudó. Deudas enormes. Y esa gente lo amenazó a él. Nos amenazó a nosotros. Dijeron que si no tenía nada que ofrecerles, entonces le harían la vida imposible. Y luego la nuestra. La única forma era mostrar que tenía una casa, que no estaba completamente perdido. Y tú eres fuerte. Tú puedes con esto. Él es tu hermano. Escuchaba sus palabras, y cada una era como una puñalada. No porque se justificara, sino porque ella realmente creía que Manuel la necesitaba más, que mi sacrificio era algo natural, que yo siempre me las arreglaría. Y él no. Así que simplemente le entregaron lo que yo me pasé años de mi vida construyendo. Mi voz era gélida. ¿Y ustedes, mamá, dónde vivirán ahora? ¿Él los echará? No, hijo, ¿qué dices? Ella sollozó. Él prometió que nos quedaríamos a vivir aquí. Dijo que sería nuestra casa. Solo que ahora él es el dueño. Era necesario. Era más seguro. Más seguro. Para Manuel. ¿Y para mí? Para mí era como una traición. No solo de él, sino de ellos. Mis padres, por quienes me había esforzado tanto. Colgué el teléfono, incapaz de escuchar más.
Mi mente estaba en un torbellino, mezclando ira, resentimiento y un dolor salvaje e inmenso. Me sentía engañado, utilizado. Mi bondad, mi amor por ellos, se habían convertido en un arma contra mí mismo. No podía quedarme en Madrid. Necesitaba verlos, hablar con ellos cara a cara, inmediatamente. Ese mismo día, pedí una licencia sin sueldo, preparé una pequeña mochila y me subí al primer tren a Sevilla. El viaje parecía interminable. Los paisajes pasaban por la ventana, pero yo no los veía. Mis pensamientos estaban fijos en una cosa. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron hacer algo así? Cuando llegué a Sevilla, el sol ya se ponía, tiñendo el cielo de los mismos tonos anaranjados dolorosos que por la mañana. Tomé un taxi hasta la casa, esa misma casa que yo había comprado. Allí estaba, blanca y serena, con la bugambilla, como si nada hubiera pasado, solo que ahora no les pertenecía a ellos, sino a él. Me acerqué a la puerta y llamé. El corazón me latía tan fuerte que parecía que su golpeteo se escuchaba en la calle. Abrió la puerta mi madre. Su rostro estaba pálido, los ojos hinchados por las lágrimas. Me reconoció de inmediato. Ignacio. Su voz apenas era audible. Quiso abrazarme, pero yo retrocedí. No podía. Su tacto habría sido insoportable. Mamá, tenemos que hablar. Mi voz era seca, sin vida. Entramos en el salón. Papá estaba sentado en el sofá. Parecía envejecido, abatido. Al verme, levantó la mirada, llena de vergüenza y desesperación. Ignacio, hijo, comenzó, pero levanté la mano interrumpiéndolo. Quiero escucharlo todo, de principio a fin, de ustedes dos. Ellos contaron. Manuel, efectivamente, se había metido con gente problemática. Les había pedido prestada una enorme suma de dinero para iniciar un negocio dudoso que, por supuesto, fracasó. Y luego comenzaron las amenazas. Venían a la casa, golpeaban las ventanas por la noche, dejaban notas. Manuel estaba en pánico. Suplicó ayuda a sus padres, pero ellos no tenían tanto dinero. Y entonces surgió la idea de la casa. Las personas que perseguían a Manuel estaban de acuerdo en que él tuviera una propiedad que, en caso de necesidad, se les pudiera quitar. Esto les daba garantías. Y a él, un respiro. Los padres, asustados por la vida de su hijo menor, viendo su desesperación, aceptaron. Creían que así lo salvaban. Y yo era fuerte. Yo me las arreglaría. ¿Y tú, papá, también aceptaste esto? Miré a mi padre. Sus ojos estaban fijos en el suelo. Ignacio, estábamos desesperados, susurró. No sabíamos qué hacer. Lo amenazaron con matar a Manuel. Entendía su miedo. Entendía su deseo de proteger a su hijo. Pero ¿por qué a costa de mi vida? ¿A costa de mi sacrificio? ¿Y dónde está él ahora? Pregunté, y esa pregunta sonó amenazante. En ese momento, la puerta se abrió y Manuel entró en la habitación. Parecía agotado, con ojeras. Se sobresaltó al verme. Ignacio, su voz era débil. ¿De verdad eres tan cobarde que te escondes detrás de tus padres? No pude evitar la causticidad en mi voz. ¿Te resulta más fácil que yo lo pierda todo antes que responder por tus propias acciones? Bajó la cabeza. Yo no quería que esto pasara así, murmuró. Pensé que lo arreglaría todo. ¿Pensaste? Me acerqué a él. ¿Pensaste, Manuel? ¿Y qué pensabas de cómo trabajé? ¿De que me negué a mí mismo todo para comprar esta casa? ¿Pensaste que era mi sueño que nuestros padres tuvieran paz? Mis palabras, al parecer, lo hirieron. Levantó la mirada hacia mí, y sus ojos brillaron con lágrimas. Pero no sentí lástima, solo rabia. Te la devolveré, Ignacio dijo, su voz apenas audible. Te lo devolveré todo. Encontraré trabajo. No, lo interrumpí. No me devolverás nada. Ya me quitaste mucho más que una casa. Me quitaste la fe en la familia, en la justicia. Me di la vuelta y me dirigí a la puerta. Mi madre se lanzó tras de mí. Ignacio, ¿a dónde vas? Su voz estaba llena de desesperación. No lo sé, mamá, respondí, sin volverme. Pero aquí no puedo quedarme. Salí de la casa y caminé sin rumbo fijo. El tiempo había cambiado. El cielo se oscureció y empezó a llover. Un frío y punzante rocío, como el dolor en mi alma.
Caminaba por las calles de Sevilla, pasando por cafés bulliciosos y gente riendo, sintiéndome absolutamente solo. Mi cabeza era un caos total. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer con todo esto? Entré en un bar cualquiera, un lugar viejo y oscuro con una barra de madera y olor a tabaco y cerveza rancia. Pedí una copa de vino y simplemente me senté, mirando a la nada. Por primera vez en mi vida, me sentía tan vacío. Mi propósito principal, el sentido de mi vida, hacerlos felices, había sido destruido por sus propias manos. Pasé otros 2 días en Sevilla. Dormí en un hostal barato, evitando encuentros con mis padres y Manuel, que no paraban de llamar, dejar mensajes, suplicar que volviera, pero no podía. Sentía que si daba un solo paso hacia la reconciliación ahora, me derrumbaría por completo. Necesitaba tiempo. Necesitaba entender cómo seguir viviendo con este dolor. Compré un billete de tren de regreso a Madrid. En la estación, cuando ya me dirigía al andén, me detuvo una voz. Ignacio. Me di la vuelta. Era mi tía Carmen, la hermana de mi madre. Vivía en Sevilla, pero rara vez nos veíamos. Era una mujer bajita, con una mata de pelo pelirrojo y ojos penetrantes. Se acercó a mí y vi compasión en sus ojos. Me enteré, Ignacio dijo, y su voz era suave. Tus padres me contaron todo. Lo siento mucho. No respondí nada. Simplemente la miré. Sé lo que sientes, continuó. Sé lo doloroso que es cuando tu bondad se vuelve en tu contra. Pero sabes una cosa, Ignacio. Hiciste lo correcto. Hiciste lo que nadie más podría haber hecho. Les compraste esa casa. Nadie te quitará eso. Sus palabras fueron sencillas, pero tocaron mi corazón. No entiendo, tía Carmen, dije, y mi voz se quebró. ¿Cómo pudieron? Tuvieron miedo, Ignacio. Mucho miedo. Y Manuel siempre ha sido débil. Y los padres siempre le tuvieron compasión. No es una excusa, pero es una explicación. Hizo una pausa y luego dijo: pero no es tu culpa, Ignacio. No tienes la culpa de que Manuel sea así. Y no tienes la culpa de que tus padres tomaran esa decisión. Hiciste todo lo que pudiste. La miré, y sus palabras, como un bálsamo, calmaron un poco mi alma herida. ¿Qué hago ahora, tía?, pregunté. Vivir, Ignacio. Vivir tu vida. Y ser feliz. No permitas que esta situación te destruya. Ellos, quizás, cometieron un error, pero tú no tienes que sufrir por ello toda la vida. Y sabes, Manuel está sufriendo mucho ahora. Él entiende lo que hizo. Sí, dije con amargura, pero eso no me devuelve la casa. La casa son solo paredes, Ignacio. Y la familia es otra cosa. Y a ti te toca decidir qué tipo de familia tendrás. Puedes perdonarlos o puedes no perdonarlos. Esa es tu decisión. Pero no te rompas a ti mismo. Abracé a mi tía Carmen. Su abrazo era cálido y sincero. Por primera vez en varios días, sentí un poco de alivio. Regresé a Madrid. Me sumergí de nuevo en el trabajo, tratando de ahogar el dolor. Pero no se iba. Cada mañana, al despertar en mi apartamento alquilado, sentía un vacío. Mis padres seguían llamando. Manuel también. Les respondía rara vez, con sequedad, evitando hablar de la casa. Entendía que se arrepentían, pero el dolor era demasiado fuerte. Pasaron varios meses. Mi vida se convirtió en una rutina. Trabajo, casa, soledad. Perdí interés en todo lo que antes me había traído alegría. Los amigos intentaban sacarme a algún sitio, pero me negaba. Mi corazón estaba cerrado. Una noche, mientras estaba sentado en un bar, reviviendo todo lo que había sucedido, se me acercó una chica. Era alta, con cabello oscuro y rizado y ojos color oliva. Se llamaba Sofía. Trabajaba como camarera en ese bar. Empezamos a hablar. Resultó ser una oyente muy atenta y, para mi sorpresa, comencé a contarle mi historia. Le conté todo, de principio a fin, desahogando todo el dolor que se había acumulado en mí durante meses. Ella escuchó, sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente con la cabeza. Cuando terminé, se quedó en silencio un buen rato, y luego dijo: Ignacio, lo que pasó es horrible, y nadie tiene derecho a quitarte tu bondad, pero no puedes dejar que esto te destruya. Hiciste un acto noble, querías ayudar a tus padres,
Y eso es lo más importante. Sus palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, fueron como un soplo de aire fresco. No me compadecía, simplemente decía la verdad que tanto necesitaba. Empezamos a salir. Sofía resultó ser la luz que tanto necesitaba en este período oscuro de mi vida. Me ayudó a ver de nuevo la belleza en el mundo, a sentir alegría. Con ella, volví a sonreír. No intentó obligarme a perdonar a mis padres o a Manuel. Simplemente estuvo allí, apoyándome, dándome fuerzas para seguir adelante. Un día, mientras paseábamos por el Parque del Retiro, recibí una llamada de mi madre. Su voz era muy débil, apenas podía hablar. Ignacio, papá está muy mal. Ha empeorado. Quiere verte. Mi corazón se encogió. A pesar de todo el resentimiento, amaba a mis padres. Y la idea de poder perder a mi padre sin despedirme no podía dejar de preocuparme. Sofía vio mi expresión. «Ve, Ignacio», dijo ella. «Pase lo que pase, es tu padre». Compré un billete de tren a Sevilla. Sofía se ofreció a ir conmigo. «No puedo dejarte solo», dijo ella. «Necesitas apoyo». El tren corría por los paisajes españoles, y yo miraba por la ventana, sintiendo cómo luchaban dentro de mí sentimientos contradictorios. La ira seguía allí, pero ahora se mezclaba con la ansiedad y, extrañamente, el perdón. Quizás el tiempo y el apoyo de Sofía me habían cambiado. Cuando llegamos a Sevilla, me dirigí directamente al hospital. Mi padre estaba en la habitación, pálido, con los ojos cerrados. Mi madre estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. Manuel estaba en un rincón de la habitación, su rostro hinchado por las lágrimas. Me acerqué a mi padre. Sus ojos se abrieron y me vio. Intentó sonreír. «Ignacio», su voz era ronca. «Perdóname, hijo. Yo soy muy culpable contigo». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tomé su mano. Estaba tan débil, tan fría. «Papá», dije, apenas conteniendo los sollozos. «No digas eso. Todo está bien». En ese momento, mirándolo, sentí como todas las ofensas, todo el dolor, toda la ira que se había acumulado en mí, comenzaron a retroceder. No desaparecieron por completo, pero retrocedieron. Porque ahora lo más importante era otra cosa. Lo más importante era simplemente estar a su lado. Pasamos todo el día en el hospital. Manuel también se acercó a mí. «Ignacio, yo sé lo que hice», dijo, y su voz temblaba. «Estoy tratando de arreglarlo todo. Encontré trabajo. Me prometí a mí mismo que te devolvería cada euro que gastaste. Y la casa, nunca olvidaré que tú la compraste». Lo miré. Había sinceridad en sus ojos. Quizás realmente había cambiado, o al menos estaba empezando a cambiar. «No espero que devuelvas nada», Manuel, dije. «Solo vive con conciencia». Sofía estuvo a mi lado todo el tiempo, en silencio, pero su presencia se sentía como una cálida manta. Me apoyaba con la mirada, con el toque de su mano. Mi padre mejoró un poco, en la medida de lo posible. Seguía débil, pero podíamos hablar con él. Todos los días iba a verlo, y simplemente nos sentábamos en silencio, a veces hablando de algo insignificante, a veces simplemente tomándonos de la mano. Mamá y Manuel estaban cerca. Por primera vez en mucho tiempo, nos sentimos como una familia de nuevo. Rota, maltratada, pero aún así una familia. Un día, mientras estaba con mi padre, me dijo: «Ignacio, quiero que sepas, Manuel y yo hemos llegado a un acuerdo. La casa, legalmente, seguirá a su nombre, porque era necesario para resolver sus problemas, pero él te dará un poder. Y cuando pague todas sus deudas y la situación con esas personas se resuelva por completo, haremos todo lo posible para que la casa vuelva a ser tuya». Miré a Manuel. Él asintió. «Sí», Ignacio dijo. «Lo prometo». No sabía si creer esas palabras por completo. Había demasiado dolor, demasiada desconfianza, pero vi sinceridad en sus ojos, vi su arrepentimiento. Y eso era algo. Pasé unos días más en Sevilla, hasta que el estado de mi padre se estabilizó. Antes de irme, me despedí de él. Me abrazó fuerte. «Gracias, hijo, por venir», susurró. «Y perdona». «Te quiero», papá, dije. Y era verdad. Regresé a Madrid con Sofía. Mi vida había cambiado.
El dolor aún no había desaparecido por completo, y quizás nunca lo haga, pero ahora sabía que no estaba solo. Tenía a Sofía, que me daba fuerzas y esperanza, y a pesar de todo, sentí que algo en mi familia había empezado a cambiar. Lentamente, con dificultad, pero a cambiar. Quizás algún día, esta herida cicatrice por completo. Quizás algún día, la casa regrese a mí. O quizás construiré una nueva. Por ahora, simplemente vivía. Y creía en lo mejor. Mi padre biológico, quien nos había abandonado hacía mucho, de repente comenzó a enviarme mensajes extraños, apareciendo de la nada, como una sombra del pasado. ¿Qué querrá? ¿Y por qué ahora? Los documentos de la casa seguían siendo inciertos, a pesar de las promesas de Manuel. Sentía que esta historia aún no había terminado.